alegría de misionar, el hermano que nos espera, también con Dios quiere estar. Serán 9 semanas esta misión virtual, con gestos, talleres y charlas y trabajo grupal. Esa es la 6ª misión nacional. Como todo está conectado, a muchos más llegará. Como todo está conectado, a muchos más llegará. Buenas tardes, hermanos, paz y bien. Hoy nos encontramos con una nueva entrega de la Misión Nacional OFS Laudato Si 2020. Y como todos estos días, nos dedicamos a profundizar en realidades que tienen que ver en que el clamor de la tierra también es el clamor de los pobres, de los sin voz. Y hoy nos encontramos acompañados quienes van a llevar adelante este conversatorio. Son 2 mujeres argentinas que trabajan en la red CAUSAI contra la trata de personas en la región Buenos Aires. Las voy a presentar. Quien está conmigo en la pantalla es la hermana Silvia Olivera, licenciada en Ciencias de la Comunicación, de la Congregación de las Hermanas del Servicio Social Misionero, es sanjuanina y está en la red CAUSAI desde sus comienzos, en el año 2010. Este año la red cumple 10 felices años. También vamos a contar con la presencia de Sandra Manzanti, licenciada en Trabajo Social. Es una de las coordinadoras de la red CAUSAI Buenos Aires y es cordobesa. Ellas nos van a adentrar en un tema que quizás no ha sido lo suficientemente tratado a nivel de la OFS, si bien ha habido algunas aproximaciones. Como siempre decimos, no hay nada, hermanos, como el testimonio de primera mano que nos van a tratar estas hermanas que están trabajando por el bien de los más vulnerables, de las más vulnerables. Buenas tardes, María Silvia, ¿cómo estás? Hola Miriam, buenas tardes. No sé, yo tengo algunos inconvenientes para escucharlas, no escucho muy entrecortado y me saqué el auricular a ver si por ahí era eso. Escucho un poquito mejor, pero muy entrecortado. Y creo que Sandra se cortó, tuvo que salir. Así que bueno, vamos a ver cómo nos arreglamos. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias por la invitación. Más que necesaria la invitación, porque ustedes hacen un trabajo cotidiano y silencioso, que no es muy conocido y muy difundido, y que es digno de conocer y de difundir también. Y sí, nosotros estamos también, sí, estamos agradecidas que también sea en esta semana, porque bueno, el 23 de septiembre es una fecha muy importante para quienes estamos trabajando en esta lucha por una sociedad sin trata de personas, porque ayer es el día, bueno, en que recordamos una ley que es de 1913, una ley argentina, a veces conocida como la Ley Palacio, que es la primera ley en el mundo que penaba a quienes explotaban sexualmente a las mujeres. Entonces, por eso es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, estamos contentas que también
poder conversar con ustedes en el marco también de esta celebración, de este recordatorio. Muy bueno, muy bueno. Y también creo que una realidad que parece que no existiera hasta que nos toca cerca, ¿no? Sí. Sí, así que bueno, también traemos el saludo de todas las compañeras, de hermanas, laicas de Red Causay Buenos Aires, que bueno, les hubiera gustado estar todas, pero no se puede. Es una semana de muchas actividades también, entonces estamos también participando en otro Zoom, por eso con Sandra aceptamos esta invitación. La cual agradecemos muchísimo porque también sabemos que tienen mucho trabajo y que este momento que nos están dedicando a nosotros y a quienes están participando de la charla a través del Facebook es una necesidad imperiosa que tenemos que poner a la vista si queremos ser constructores del reino de Dios y su justicia. Así Sí, que... sí, por ahí también creo que está bueno encontrarse virtualmente con otras personas a quienes les interesa este tema. Creo que es un tema que nos tiene que interesar a todas, a todos como sociedad. Nosotras nos sentimos muy acompañadas, pensamos que es un trabajo que es un compromiso, una misión que tenemos que asumir en red. Por eso es que somos parte de Red Causay Argentina, trabajando concretamente en la región Buenos Aires. Pero a su vez estamos en contacto con otras redes latinoamericanas formadas por religiosas, religiosos y laicas y laicos de la Red Causay, que está en Uruguay, en Paraguay y en Perú. También con otras redes de Latinoamérica, por ejemplo en México, está Rajamim, la Red de República Dominicana, la Red Tamar de Colombia, Ramá de Centroamérica, Un Grito por la Vida de Brasil, y todas estas redes formamos parte de una red mundial que se llama Talitha Cum, que justamente en estos días, hace 2 días cumplió 11 años. Y nosotras como Red Causay, este año, en junio, cumplimos 10 años de fundación en la Argentina. Así que estarían casi desde el comienzo de lo que fue esta red mundial, Talitha Cum. Sí. Porque sí, un año de diferencia, sí, Argentina claro. ha adherido. Y también, bueno, el nacimiento de Red Causay y de varias redes en Latinoamérica fueron por iniciativa de Talitha Cum. Por ahí, antes de Talitha Cum estaba la Red de República Dominicana, que fue la primera que surgió en Latinoamérica, y la Red de Brasil, Un Grito por la Vida. Entonces, en 2010 se hicieron una serie de capacitaciones en Lima, en Perú, organizadas por Talitha Cum, la OIM, y ahí, bueno, se decidió también formar esta red, y nació ese año en Argentina y en Perú. Después, bueno, fue surgiendo en Uruguay y la más nuevita es en Paraguay. Así que por ahí andamos. Andamos de festejo este sueño. Bárbaro. ¿Qué te parece querer empezar a contar desde el principio, básico, de qué se trata esto? Bueno, de la trata de personas. Sí. Claro, nos pidieron lo pensamos como un taller virtual con cosas muy básicas con las que también nosotras empezamos. Cuando comenzamos hace 10 años, también íbamos por ahí, ¿no? Con lo básico, porque la mayoría de quienes nos acercamos a las capacitaciones en la sede de la Conferencia de Religiosas y Religiosos de Argentina, de CONFAR, la mayoría no teníamos ni idea de qué se trataba esto de la trata. Bueno, por ahí habían algunas hermanas, las hermanas oblatas, por ejemplo, algunas otras, las hermanas adoratrices, que sí, porque bueno, era parte de su carisma, pero el resto estábamos interesadas porque lo veíamos como
como una preocupación en nuestra sociedad, pero no sabíamos absolutamente nada. Incluso, bueno, en mi caso personal, yo había vivido unos años en una diócesis del interior de nuestro país, en la zona roja teníamos la casa, de casualidad fuimos a vivir ahí, no es que lo elegimos. Claro. Y bueno, y yo era algo cotidiano, algo que veía todos los días, el tema de la prostitución, pero bueno, por ahí lo veíamos por el lado de, bueno, que eran nuestras vecinas, pero nunca pensé en trabajar con eso. Después, cuando vine a vivir a Buenos Aires, se presentó esto y bueno, y ahí comencé y bueno, y también comenzamos a aprender de cero porque no sabíamos nada de nada. Entonces, por eso pensamos en algo muy básico como para comenzar este taller. Bueno, ahí la veo a Sandra, no sé si quieres saludar y después comenzamos. Ahí está Sandra, Hola, qué ¿qué bueno. tal? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ahí me pude conectar. Así que ¿Qué buenas tal, noches. Sandra? Buenas noches. Bueno, un placer también poder compartir con ustedes. Escuché la última parte de lo que comentaba María Silvia, así que también desde el año 2012 eh, soy parte también de la red Causai en la región Buenos Aires. Y bueno, desde hace tiempo también estoy interesada y comprometida también en lo que es la temática de la trata de personas, eh, ya sea desde la profesión y también desde digamos, otros recorridos y de compartir caminos juntas, en este caso con la red Causai de la región Buenos Aires. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos Sí, bien. sí, yo más o menos, pero no sé si a mí me escuchan, pero yo escucho Sí, te entrecortado, pero escuchamos puede bien. ser, vivo en una zona muy difícil también por el tema de internet y no es fácil tener una buena señal acá en donde yo vivo, pero bueno. Eh, decíamos, Sandra, que empezar por lo básico, como comenzamos nosotras cuando nos Ujú. acercamos a Red Causai, y, y, bueno, por ahí siempre la primera pregunta que surge en un taller es qué siento o qué pienso cuando oigo esa frase, trata de personas. ¿Qué es la trata de personas, no? Por ahí, como después sabemos, ya nos han dicho que van a trabajar en grupos, en mini fraternidades, Sí, sí, entonces, sí. bueno, como para ir pensando esa frase, ¿qué pienso o qué siento cuando escucho hablar de trata de personas? ¿Qué idea tengo acerca de la trata de personas? Y nos parecía que estaba bueno comenzar. Hay muchos como mitos alrededor de esto, se dicen muchas cosas. Ahí se fue María Silvia ahora. Sí, la conexión. Bueno, la conexión, sí, es todo un tema. Bueno, María Silvia, retomo lo que comentaba María Silvia, que en torno a la trata de personas, al delito de trata, hay muchos mitos o ideas, prejuicios o a veces distintas miradas que hacen que, bueno, vayamos construyendo qué es la trata y qué no es la trata, cuando en realidad después cuando cotejamos estos mitos, estas ideas que tenemos, vemos que en realidad podemos llegar a tener una idea confusa o errónea de lo que es la trata de personas, quiénes intervienen en el proceso de la trata de personas, qué es trata y qué es tráfico, ¿sí? Entonces, lo que queríamos, sí. El Power que habíamos preparado, habíamos seleccionado alguno de los tantos mitos que hay en torno a esto, así que no sé si es posible verlo. A ver. ¿Me escuchan?
Sí, yo Sí, te te escucho, escucho sí, bien. sí, No, sí. yo preguntaba si es posible ver el PowerPoint. Ahí estará Es, tratando Marcelo de subirlo. Si quieren, mientras podemos charlar Bueno, sobre... pero acá Marcelo dice que no lo tiene, ¿eh? Bueno, si no sí, charlamos, vamos viendo por ahí, si no era bueno, lo vamos conversando. sí, Mm. vamos comentando. Eh, por ejemplo, hay una creencia, cuando hablamos de trata, inmediatamente lo relacionamos con trata de blancas. Y eso es un concepto que, bueno, que ya no se usa, quizá porque al comienzo, a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, las mujeres que eran traficadas para mandar a algunos países de América, para también a Estados Unidos, eran mujeres blancas. Por eso es que se llama trata, se hablaba de trata de blancas, pero con el correr de los años, de las décadas, cualquier persona puede ser víctima de trata, no solamente mujeres blancas y no solamente mujeres. Entonces, eso es uno de los mitos que es muy común escuchar ahora, que la gente sigue hablando por ahí de trata de blancas, y ahora tenemos que hablar de trata de personas. Sí, es muy común esto que comentaba María Silvia en los medios de comunicación, cuando hay algún caso de trata, digamos, se lo presenta en los medios de comunicación como trata de blancas también por los periodistas. Otro Uh -huh. mito que también se suele comentar es que la trata o los tratantes son únicamente varones. Y bueno, en realidad no es así, porque dentro de lo que es el proceso de trata, que es la captación, el traslado, el recibimiento y la explotación, intervienen también mujeres, ¿no? Entonces, este, digamos, los que se dedican, si se quiere, a este negocio, no son solo varones, sino que también hay mujeres que intervienen y, bueno, a veces, debido a distintas situaciones y circunstancias, eh, son mujeres que han sido explotadas o sexualmente o laboralmente o este, que también después son ellas mismas que se dedican digamos, a explotar a otros seres humanos. También otra de los mitos que hay es que los tratantes, los explotadores son personas que no conocemos, son personas desconocidas para nosotros, y eso es otro mito, porque muchas veces quienes captan, quienes explotan y quienes entregan a las personas son familiares, son personas de su círculo familiar, o por lo menos de su círculo de amigos. Entonces, ese es otro de los mitos que hay que desterrar. También si las personas tratadas son solamente mujeres, eso, bueno, ya dijimos que no solamente son mujeres, sino que también pueden ser varones, pueden ser niñas, niños, y de diferentes razas, de diferentes edades. Sí, también otro de los mitos a desterrar es pensar que todas las personas víctimas de trata son personas en situación de vulnerabilidad o en contextos más pobres, si se quiere, y sin educación, cuando en realidad, digamos, este delito puede afectar a cualquier persona, porque bueno, cualquier persona puede ser captada por una red de trata, porque bueno, también las redes de trata funcionan, van mejorando las distintas formas de captación y engaño para poder captar nuevas víctimas. Entonces puede ser una persona digamos, con estudios universitarios, de un contexto de una clase social alta también, o sea, también eso no es solamente como específico de personas sin educación o que provienen de contextos más pobres o más vulnerables. ¿No? En eso se ve sobre todo, digamos, algunos ejemplos que se dan, por ejemplo, en Brasil, bueno, hay hay trata de personas y explotación laboral, específicamente de mujeres, que provienen de distintos países asiáticos, que bueno, tienen una cierta formación a nivel
educación a nivel profesional como profesoras y demás, y que son explotadas laboralmente en Brasil, reducidas a la servidumbre, con muchas horas de trabajo, y que están obligadas también a enseñar, a ser de maestras, aparte del cuidado y la limpieza de la casa, también están obligadas a ser maestras de los hijos de las personas que las explotan. Algo muy También, impresionante de lo que están contando ustedes es que estos mitos están muchas veces en nuestros propios diálogos cotidianos, ¿no? Esto de creer alrededor de una realidad cosas que no son, hace que se dificulte mucho el abordaje en el momento en que se tiene que intervenir, porque nosotros como sociedad estamos todos también involucrados en esta problemática, de una forma o de otra, ¿no? Y meternos todos estos mitos nos traen prejuicios o preconceptos que hacen que después este tipo de delitos sean más fáciles de realizar y sean más viables para que las personas puedan entrar en ellos, ¿no? sí, a veces vamos naturalizando algunas cosas. Por ejemplo, es muy común escuchar que las mujeres que están en situación de prostitución están ahí porque quieren. Y no consideramos una serie de factores que hacen que las mujeres terminen en esos lugares. Ese es otro mito a desterrar, como también otro mito es el de que la mayoría de las personas que son captadas a través de los secuestros. Y por ahí después habíamos buscado algunos videos donde una de las modalidades más frecuentes en los últimos años ya no es el secuestro, sino que es el engaño, diferentes formas de engañar a la persona para captarla. Entonces hay una serie de mitos que por ahí es bueno ir desterrándolos, ¿no? Está bueno conversarlos, compartirlos. Sí, y sumando a esto que decía, que compartía María Silvia también, ahí, digamos, dentro de estos delitos que son parte de la trata, también, bueno, aparece todo lo que es el ciberdelito, todo lo que es la captación por medio de redes sociales, grooming y todo eso que a veces, bueno, ahora es como que está más visible o más, si se quiere, sobre la mesa, pero bueno, eso también ayuda como a poder estar más atentos, y en esto que vos comentabas también, de poder involucrarnos también, porque si no pensamos con estos mitos o esta mirada sesgada, pensamos que le puede pasar al otro, y sin embargo todas las personas podemos ser potenciales víctimas también. Acá tenemos, entonces, llegó el video de los mitos como para ir pasándolo, porque algunos ya los hemos comentado, pero bueno, sí, como para tener así una mirada panorámica de alguno de los mitos, y la propuesta es que podamos por ahí después anotar el que más escucho, o el que más me impacte, el que más me llame la atención, o alguno en el que ni siquiera había pensado, que podamos anotarlo, así después lo podemos conversar cuando estemos trabajando en grupos. Así que bueno, comenzamos a pasarlos, así vamos viendo. Sí, otro de los mitos que también podemos tener o caer es que las personas que son víctimas de la explotación, todas las personas se encuentran encerradas. Explotación laboral, explotación sexual, reducción a la servidumbre, pero bueno, no todas las víctimas están encerradas, ¿no? Entonces, ahí también hay un esfuerzo a digamos, desarmar esa mirada, porque bueno, alguien que es explotado laboralmente o sexualmente puede estar también compartiendo el medio de transporte, en la calle puede ser nuestro vecino, podemos verlo, no es que está encerrado y no puede salir, ¿sí? Si bien existe también las personas que son explotadas están encerradas, pero digamos no es la mayoría, ¿no? Puede ser alguien que bueno, que cotidianamente transita la ciudad, puede ser nuestro vecino y es alguien que está siendo explotado también. Sí, yo no sé porque yo directamente comencé a ver el mito 4, no sé si pasaron los otros, pero bueno, esto sí, pasaron. Que todas las víctimas de explotación se encuentran encerradas también tiene que ver con que, bueno, eso es algo que nos ha quedado,
y las estrategias de los delincuentes también van cambiando con los años, ¿no? Entonces a veces sabemos que no siempre es así. Es otro mito a desterrar. Sí. ¿Podemos seguir? Sí, ese ya fuimos conversando sobre este mito sobre que todas las víctimas de trata son mujeres, ¿no? Y María Silvia comentaba que, bueno, hay varones, mujeres trans, niños, niñas, adolescentes. Otro de los mitos está referido a que la trata de personas está asociada con la explotación sexual solamente y la prostitución, y, digamos, le ocurre solo a las mujeres, ¿no? Cuando, bueno, estuvimos comentando también que, digamos, el otro fin de la trata es la explotación laboral, y, digamos, en general se asocia, o por las noticias, o por lo que escuchamos o leemos en los diarios o medios de comunicación, está más asociado a la prostitución y a la explotación sexual, y que solo eso le puede pasar a las mujeres, ¿no? Pero bueno, estuvimos comentando que quiénes podrían ser y quiénes son víctimas de la trata de personas. Y también pensar que hay otras modalidades de trata de personas, que hay muchísimas modalidades, muchos tipos de trata de personas. Por ahí después vamos a hablar de las que están específicamente en la ley argentina. Yo no veo el power, así que si lo van diciendo ustedes, y Sandra lo podés ir diciendo porque no veo. Ahí, sí, estábamos con el mito 6, vamos a avanzar con el mito 7, que hace referencia a que las víctimas de trata de personas siempre regresan a su país de origen como deportadas. Bueno, ese también es otro mito que a desterrar, ¿no? En general las personas migrantes que han sido captadas por redes de trata, eh, eh, según también nuestra ley, una vez que se realiza el allanamiento y, bueno, y reciben la asistencia que se necesita, se les consulta si ellas quieren volver a su país de origen o desean, digamos, continuar su vida, en este caso en Argentina. Entonces no siempre regresan a su país, y tampoco son deportadas, porque, bueno, nuestro país, al ser abolicionista, tiene una mirada específica donde la víctima de trata no le pesa ninguna culpa, no es culpable, entonces no hay ninguna sanción a nivel judicial sobre la víctima de trata, ¿no? Entonces, no, para que una persona, un migrante, sea deportado, bueno, tiene que haber una serie de impedimentos, digamos, legales y otras cuestiones a nivel judicial, ¿sí? Así que si una mujer, una persona migrante es encontrada en un allanamiento y no tiene, digamos, tampoco está en situación irregular, tampoco va a ser deportada. El rol del Estado es acompañarla para que ella pueda regularizar su situación migratoria. Sí, aparte no siempre están dadas las condiciones para que vuelva, porque por ahí puede haber sido entregada por alguien de su círculo más íntimo, entonces no siempre es bueno que vuelva, no siempre quieren volver. Y como decía Sandra, el Estado argentino, aunque esté en situación irregular en cuanto a documentación, debe darle asistencia, también asistencia desde lo sanitario. Sí. Sumamente importante lo que dicen, porque hay también a veces una mirada no solamente sesgada, sino en muchos casos discriminatoria de los hermanos de otros países cuando están trabajando acá en Argentina, y tenemos que ponernos en los zapatos del otro y pensar cuál es la real situación de esa persona aquí en Argentina. Creo que Argentina es uno de los países que tiene una legislación más humana con respecto a las personas migrantes, por lo menos de lo que yo he conocido. En ese sentido, tenemos muy buenas leyes, hay mucho por mejorar, que también creo que esto es un poco de lo que nos van a contar ahora, pero así todo tienen leyes que protegen muchísimo a los hermanos migrantes de otros países, ¿no? Sí, nosotros en Argentina tenemos la ley, la 25871, que es la ley de migraciones, que es una ley de vanguardia
digamos, estar focalizada en todo lo que es los derechos humanos, el acceso a derechos, donde ubica a la persona migrante en el mismo lugar que un ciudadano argentino, para el acceso a la salud, a la educación, y otras cuestiones que, bueno, son importantes. Eso es la ley, bueno, aunque a veces hay algunas dificultades en lo que respecta a regularización migratoria y acceso a derechos, pero sí es una ley de vanguardia para el contexto de Latinoamérica, sí, sí, sí. Bueno, avanzamos con el mito el siguiente mito que ya habíamos conversado, es la trata de personas. Me acabo de avisar que se cayó el soporte de, de las presentaciones. Así que, sí, a lo mejor en un rato sube, pero viste cómo es esto. Sí, 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 está bien. Habíamos hablado que la trata de personas es sinónimo de trata de blancas, cuando en realidad, bueno, no, eso es un mito también, y sobre todo que después también con el avance de la reflexión sobre los derechos humanos, todo lo que fue el tráfico y la trata también de esclavos provenientes de países de África, bueno, eso también fue considerado como trata de personas, es considerado. Otro de los mitos, en los casos de trata laboral, dice cuando se hace un allanamiento, la gente pide que no se realice ese allanamiento, que en realidad lo hace la fiscalía con alguna fuerza de seguridad, policía, gendarmería, o alguna que considere conveniente la fiscalía, dice, para no perder el trabajo, ¿no? Entonces, eso también hace referencia a un mito a desterrar, ¿no? Cuando en realidad tiene que ver con esto que comentaba María Silvia, pensando en que las personas están siendo explotadas, puede ser en un campo, donde están cultivando frutas, verduras, y están ahí porque quieren y demás, ¿no? En ese caso, en general, cuando se producen los allanamientos y demás, se tiene en cuenta por también nuestra ley de trata, que bueno, hay todo un tema donde el consentimiento de la persona que está siendo explotada está viciado, ¿no? Entonces no se tiene en cuenta el consentimiento de la persona a la hora de decir si yo estoy acá porque quiero y demás, porque evidentemente influyen otros factores de temor, de coacción, de miedo, de represalias, y la persona dice, digamos, cómo llegó a ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, eso también hace referencia a que, bueno, si ellos están ahí y no quieren digamos, cambiar de situación laboral o buscar otro trabajo, bueno, entonces, ¿para qué vamos a denunciar? Cuando en realidad el rol de nosotros como ciudadanos es también denunciar este delito y la explotación laboral en tantos campos, en las provincias de Argentina, ¿no? Ya sea en Misiones, bueno, todo lo que es el cultivo de la frutilla, la yerba mate, té, y acá también en la provincia de Buenos Aires. Claro, porque el tema de el querer, ¿qué significa querer estar en esa situación? En realidad, si pudieran estar en otra, lo estarían. Entonces, el querer está muy viciado, como decías vos, Sandra, por una gran necesidad de sostenerse para comer, para vivir, y es aprovechado eso por personas inescrupulosas que lo utilizan en su propio beneficio. Ahí es donde estaría, ¿no es cierto?, el punto clave de por qué ese querer está viciado. Claro, sí, hablábamos, María Silvia, sobre los allanamientos, sobre todo en explotación laboral, donde se cree que, bueno, la persona que está ahí dice no quiere que allanen para no perder el trabajo. Entonces ahí salía el tema del consentimiento viciado. Yo siempre digo que, bueno, ese mito yo lo recogí lamentablemente de un altísimo funcionario. De hace unos años lo escuché en una entrevista que le hicieron en la televisión, y lo dijo, y lo anoté rápido porque me parecía que, bueno, que no tenía nada que ver, ¿no? Y realmente no es que la gente a veces no tiene dónde ir. Justamente hoy estaba leyendo hace rato, hace muy poquito, de 19 personas de Salta que fueron rescatadas en San Juan, que habían ido para la cosecha del olivo, y bueno, y con todo, primero que no se les pagó lo que habían acordado, habían mujeres y varones, y después no,
con el tema de la pandemia, quedaron varados en San Juan viviendo en condiciones deplorables, ¿no? Porque también cuando pensamos en explotación laboral, a veces no siempre hay explotación laboral, se tienen que dar algunos factores para que podamos hablar de trata laboral. Puede ser explotación, pero no necesariamente es trata. Por ejemplo, para que haya trata laboral hay que tener en cuenta la contraprestación económica, o sea, lo que se le paga, si realmente es lo que corresponde, las condiciones y también las condiciones en las que vive. Son dos condiciones importantísimas para poder determinar si hay trata laboral, si hubo engaño, si no, lo que decía, si no se le paga lo que realmente se le debe pagar, y las condiciones en las cuales se está viviendo, y las condiciones en las que vive y las condiciones de trabajo. Son muy importantes para determinar si hay trata laboral o no. Claro, porque fundamentalmente hay que separar. A ver si entiendo. Yo les pregunto para saber, y a lo mejor son preguntas que hacen también los hermanos y las personas que están viendo este conversatorio. Hay una diferencia muy grande entre lo que es la trata con el tráfico de la persona y ponerlo en un espacio donde obviamente no quiere estar, pero por necesidad está, con lo que es la explotación laboral en sí, o sea, alguien que adhiere a un trabajo y que por necesidad se queda y es abusada su libertad y sus derechos por seguir permaneciendo en ese lugar, ¿no es cierto? Sí. Habría como una diferencia ahí, ¿no? Sí, yo también yo puedo tener una persona empleada en mi casa y le pago muy mal, le pago 10 pesos la hora, por ejemplo, cosa que es irrisorio, claro. No puede ser. Ahí hay una explotación, pero no es trata porque yo no la tengo, no vive, por ejemplo, en mi casa, va todos los días, entonces no considero ahí las condiciones de trabajo, solo está, o una persona trabajando en negro, no podemos decir, no siempre es trata, puede ser, pero no siempre, se tienen que dar algunos factores para ser considerada trata laboral. Sí, y en eso sumo también a lo que vos comentabas, vos hablabas de trata y de tráfico también, entonces en eso también hay una zona, hay una diferencia, pero también hay una zona gris. Sandra, antes de pasar a otro, ¿sí? Otro de los factores importantes es el tiempo de trabajo, las horas de trabajo. Porque por ahí trabaja pocas horas y se vuelve a su casa, pero por ahí las personas para que haya trata de personas son por ahí las que viven en el lugar, las que trabajan. Sí, las que viven en el lugar, trabajan, o sea, el mismo lugar de trabajo es el lugar donde viven, no hay una separación entre una vivienda y el lugar de trabajo. Bueno, ahí, digamos, si confluyen esta situación o estos espacios, porque también hay trata con explotación laboral. ¿sí? Claro, hay una reducción a la esclavitud, ¿no? Un hacinamiento de la persona que también le provoca una situación en la que no encuentra salida, ¿no es cierto? Sí. Claro, porque bueno, ellos, digamos, no hay, al vivir en el mismo lugar de trabajo, o sea, no hay diferencia entre lo que es la vivienda y lo que es el lugar de trabajo, las horas que le pagan y las horas de trabajo también, bueno, todos esos elementos se suman para que sea trata. Sí, justamente uno de los videos que preparamos para mostrarles tiene que ver con eso, con las condiciones de trabajo, el lugar de trabajo y la vivienda. Así que son videos muy cortitos. Así que yo no sé si, porque como les decía, yo no veo acá mitos, así que no sé por dónde vamos, pero quizá podríamos pasar a proyectar los videitos, pero la idea de trabajar los mitos tenía que ver con cómo juegan esas frases en el imaginario, ¿no? Cómo juegan en nuestra sociedad. Por eso que les decíamos que por ahí fueran anotando algunos y después como para compartirlos en el grupo.
Yo no sé si están preparados los videitos, que son 4 videos muy cortitos que habíamos preparado. Que les comento que nosotros lo que tenemos son unos powers que hablan de el servicio de la trata más corto, puede ser, donde habla qué pensamos sobre la trata. Habíamos pasado unos enlaces de unos videitos que se hicieron, ya tienen unos cuantos años, por eso queríamos aclarar cuando hablaba de algunas cifras que tenían unos años, que se hicieron, pero no están, ¿no? No, no lo estoy encontrando. No. No, los enlaces no los tenía en el correo. Bueno, entonces pasemos al otro power. Vale. Pero por ahí también, en esos videitos, quizá es bueno si alguien, en el esquema que mandamos, estaban los enlaces, sí. Son de una campaña que se hizo en el 2014, más o menos cerca del... Ahí te los busco, ahí a ver si te los puedo encontrar. Sí, cerca del Mundial de Brasil se hizo una campaña, Paremos la Trata, por eso es que algunas cifras que encuentran ahí no son actuales, porque hablan de haber rescatado a 6.000 personas, ahora son muchas más porque han pasado muchos años, pero nos daba idea de estas modalidades que iban surgiendo en torno a la captación de las personas. Ahí los voy a pasar. Pero bueno, podríamos ir con este video con este power hasta que... Dale, cómo no. Dale. ¿Cómo no? Entonces, si lo van pasando, a ver, Sandra, vos que lo ves mejor. Sí. Ahí va. Sí, ahí... Espera, ahí, si no lo busco. Ahí está. Bueno, el taller, sí, ahí la diapositiva, bueno, iniciaba con esta pregunta que pienso cuando escucho trata de personas, que era lo que María Silvia hacía referencia al inicio de este conversatorio. Y después, en la tercera diapositiva, se habla o se muestra cuáles son las distintas etapas del proceso de la trata de personas, ¿no? Que tiene que ver como con 4 etapas y procesos. Primero es para que haya trata de personas, la captación, el traslado, la privación de la libertad, ¿no? Cuando la víctima es trasladada a un lugar, es recibida por alguien, hay privación de la libertad porque la víctima tiene que quedar en ese lugar o tiene que estar circunscripta a un lugar para ser explotada. Esos serían los cuatro elementos que hacen referencia a digamos, el proceso del delito de la trata de personas. Y esto da como consecuencia que las personas que son víctimas de trata no pueden ejercer sus derechos, pierden la libertad, y esto también afecta lo que es la dignidad de cada una de las personas. ¿Por qué? Porque viven en condiciones inhumanas y para, digamos, quedarse en ese lugar, bueno, reciben amenazas contra ellas mismas, sus familias y demás. Pero bueno, lo importante de esto es poder entender el proceso de la trata de personas, que es la captación, el traslado, el recibimiento y después la explotación, que ahí es donde hace la diferencia también con lo que vos mencionabas antes de tráfico de personas, ¿sí? La trata de personas puede darse dentro de un país o puede cruzar las fronteras, ¿sí? Puede haber trata interna o trata argentinas que son captadas y explotadas en otros países, o personas que son captadas en otros países y que son explotadas en Argentina. La diferencia con el tráfico de personas tiene que ver con la persona paga para cruzar la frontera a otro lugar. El tráfico siempre es de un país hacia otro, hay un desplazamiento. Y la relación, digamos, con esta persona que se la llama coyote o que ayuda a cruzar la frontera, la relación finaliza una vez que la persona cruza la frontera, ya no tiene más relación, ingresa al país de destino y ahí se terminó. En cambio, en la trata de personas, digamos, hay distintos actores que están, digamos, trabajando en red
para que la persona pueda llegar al lugar de destino y ser explotada, ya sea dentro del país o fuera del país. Lo que tienen en Por eso común lo la trata... importante de por eso, perdón, pero por eso lo importante también de la modalidad del trabajo de ustedes, ¿no? Porque al armar la red y al ir agrandándose esta red, también va a haber más facilidad de poder contrarrestar esta otra red que es viciosa y que hace que las personas pierdan su libertad, digamos. La forma de contrarrestar el método también es tener un método donde todos nos juntemos y hagamos visible esto, ¿no es cierto? Sí, la importancia de crear redes, porque bueno, se necesita también poder trabajar en equipo y armar redes, digamos, con otras personas, organizaciones y demás, para poder, digamos, hacer frente y estar atentas al delito, en todo lo que es capacitación, sensibilización, y después también en todo lo que es sostener también cuando después una víctima o una persona es rescatada y todo lo demás, ¿no? Las redes de trata, digamos, estas redes son invisibles, a veces son visibles, pero bueno, con el correr del tiempo se van haciendo más invisibles por esto que hablábamos de todo lo que es el ciberdelito. Digamos, son redes que, digamos, no son tan fáciles o tan fáciles de poder encontrar o rastrear en las redes sociales, ¿no? Por esta captación, digamos, por redes sociales, grooming, ofertas de trabajo falsas o, sí, estas cuestiones que, digamos, no se pueden rastrear tan fácilmente y que la persona que se presenta en la red social no es la persona, digamos, que dice ser, digamos, ¿no? En general, Claro. Sí, tiene una identidad que no es la propia. Así es, muy bien. Vamos avanzando en el Power sobre el taller. Aquí está, muy bien. Sí, ahí Esa es vamos. la pregunta con la que comenzamos. Sí, con esa comenzamos. Si podemos seguir avanzando. Sí, esa también, ya estuvimos hablando sobre las distintas etapas del proceso. Ahí está, sí, estuvimos hablando sobre las condiciones inhumanas de vida, y pasaríamos a la siguiente, que son las modalidades de la trata de personas. Según la ley 26842, que fue sancionada en el 2012, las modalidades de trata para nuestra ley de trata en Argentina son la explotación sexual, laboral, extracción ilegal de órganos, el matrimonio servil y la pornografía. Esas son las distintas modalidades de trata de personas y que están tipificadas como delitos en nuestra ley, y que después son, digamos, los tratantes, prostituyentes, explotadores, pueden recibir penas, y eso está tipificado en el Código Penal en el 145, en el artículo 145 bis y tercero, está tipificado. Y hace referencia también nuestra ley a los distintos tipos de explotación sexual, laboral y la explotación infantil. A eso se le añaden, bueno, otras formas de modalidad o modalidades de trata de personas, que es el reclutamiento forzado y la mendicidad ajena, que también muchas veces pasa como desapercibido también, bueno, el hecho de personas, niños, Sí. Quizá pusimos igual, también esto como otras modalidades porque específicamente en la ley argentina no están, pero el reclutamiento forzado es una de las, por ejemplo, que en otros países, sobre todo reclutamiento forzado para conflictos armados, por ejemplo, se da en algunos países también. Eso te iba a preguntar, ¿a qué se llamaba reclutamiento forzado? Claro, sí, por ejemplo, uno de los casos que se está dando ahora en Colombia, hablando también digamos, de otra forma de modalidad de trata de personas, es la captación de niños venezolanos en Colombia, justamente para
digamos, para ser parte, digamos, de los cárteles o las guerrillas. Bien sabemos que Colombia ha iniciado todo un proceso de paz, bueno, eso fue mutando también a que distintas organizaciones de cárteles o organizaciones, digamos, que tienen que ver con el delito fueron mutando y que en este momento digamos, se aprovechan del ingreso de venezolanos o de niños que no son acompañados, niños y niñas no acompañados, para reclutarlos para ser parte de estos cárteles o de guerrillas, en este caso en Colombia. Qué difícil, por Dios. Qué difícil. Qué terrible. Sí, por ahí cuando conversamos con las hermanas de otras redes, vamos conociendo otras modalidades de trata de personas. También podemos saber del drama que tienen las familias migrantes, los niños migrantes que quedan solos en sus familias, sobre todo en Centroamérica, para pasar a Estados Unidos. Hemos visto noticias realmente terribles, ¿no? Los niños que quedaban ahí separados de sus mayores. Entonces, bueno, hay muchas modalidades que por ahí a nosotros nos resultan más bien ajenas, pero bueno, no todas, incluso van surgiendo otras modalidades de trata que en los últimos años que no están todavía en las leyes. Una, por ejemplo, es que se habla mucho en estos tiempos, es la de la maternidad subrogada, o lo que se llama alquiler de vientres también, ¿no? Sí, claro. Hay algunas personas que opinan que esto también es trata de personas, hay en el medio mucho dinero, también las condiciones en las que quedan estas mujeres que han alquilado el vientre, las condiciones psicológicas en las que quedan, son realmente terribles, todo esto todo lo que tiene que ver con lo reproductivo, digamos, y entonces hay algunas personas que opinan que es una modalidad de trata y que tendría que estar legislada, pero todavía no hemos llegado a eso, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte. Aparte, sí, realmente es como que pareciera que van encontrando una forma de evolucionar, ¿no? Y de ir captando distintas situaciones de vulnerabilidad y de necesidades, y le van encontrando una respuesta a través de la esclavitud de otro, ¿no? Sí. Digamos, es que esto de que a lo mejor hay familias, tanto homosexuales como heterosexuales, que quieren tener bebés y no pueden, y tienen que recurrir a una mujer que le alquila el vientre, cuando hay un montón de otras cuestiones que pueden hacerse y que se dejan de lado. Sin embargo, esta es lo que decías vos, deja mucho dinero y es un gran negocio, ¿no? Sí, el poder que tiene el dinero también, ¿no? Tal Que cual. con el dinero esclavizás a otras personas. Tal cual. Sí, sí, en eso se genera esta dinámica donde, digamos, el cuerpo de la otra persona, digamos, tiene un precio, puede ser explotado y también digamos, se puede relacionar con todo lo que es el sistema capitalista y la demanda eh, de digamos, si se quiere, de nichos de trabajo, de trabajos que tal vez en algunos países no son cubiertos, ¿no? Pensando en todo lo que es, todo lo que son trabajos de cuidado, el trabajo en el campo, hasta digamos, la prostitución misma, ¿no? Entonces, digo, digamos, toda esta lectura tiene que ver también con el sistema capitalista, donde el cuerpo del otro puede ser vendido, comprado, explotado, y porque también hay una demanda de la sociedad para que eso sea así, digamos, y termina naturalizándose, digamos, la explotación del otro, ¿no? En vistas a, bueno, si, sobre todo, si, pensando también en caso de personas migrantes, ¿no? Bueno, si vienen a este lugar, son explotados o explotadas esas personas, pueden obtener dinero o cierto beneficio para que cuando vuelvan a su país pueden ayudar a su familia y todo lo demás, ¿no? Pero tiene que ver con esa parte, con esto del sistema capitalista donde el cuerpo del otro puede ser vendido, comprado, explotado y no,
y a veces son cuestiones que son como muy naturalizadas y que, bueno, necesitamos como poder también preguntarnos y sobre también la vida de la otra persona, ¿no? Las condiciones de vida de la otra persona, de trabajo y demás. Es que tenemos que hacer una reflexión tan grande como sociedad y como ciudadanos, y en nuestro caso como hijos de la Iglesia, sobre estas cuestiones, que mientras permanezcamos los cristianos adentro de la sacristía, va a ser muy difícil que nos involucremos, porque estas cosas están en la calle, en la vida misma, y es nada más y nada menos que la vida de otras personas, cuando no la nuestra misma, ¿no? Esto de que pareciera que hasta que no lo tenés cerca, no te terminás de dar cuenta de la gravedad que tiene. Y no tendríamos que llegar a ese punto para empezar a involucrarnos, ¿no? Si les parece, seguimos avanzamos con las otras diapositivas. Cómo realizar una denuncia. Bueno, nosotros acá en Argentina tenemos la línea 145, que es la línea gratuita nacional de la Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación, que funciona las 24 horas, los 365 días del año. La denuncia es anónima, así que ahí hay un número a nivel nacional para poder llamar. Es importante poder llamar, porque a partir de ahí después se hacen los distintos, digamos, se realiza la investigación, y en caso de que sea que se considere conveniente, se realiza un allanamiento, y después a partir de ahí se realizan también las estadísticas a nivel nacional. Después también hay un número en la provincia de Buenos Aires, ustedes ahí lo ven, que es un 0800-666-4433 también, pero bueno, funciona también la línea 145, y personalmente también se puede hacer la denuncia en cualquier comisaría o sede judicial. Claro, lo importante es tener en cuenta la línea 145, porque por ahí hay personas que no son de Buenos Aires, entonces la línea 145 es nacional, entonces se puede hacer a esa línea. Bien, y todo esto, por ejemplo, la línea 145 depende de alguna entidad, de algún organismo a nivel nacional. Sí, depende de la Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación, sí, que después, después se pueden, o más luego se pueden compartir, pero también ellos después generan, digamos, todo lo que es las estadísticas, que hay estadísticas que después se van cruzando, informaciones y datos, que en este caso el Comité de Lucha contra la Trata de Personas, bueno, va generando estadísticas para que veamos también en eso, bueno, víctimas asistidas, si son por género, por nacionalidad, por edad. Entonces eso también va generando una serie de estadísticas que lo que hace es que después todo lo que es la asistencia a la víctima también vaya mejorando, porque bueno, digamos, si bien hay un protocolo y demás a seguir, es importante también tener estos registros, porque bueno, digamos, cuando se producen los allanamientos, es importante saber quiénes fueron rescatadas como víctimas y qué sucede con ellas también. Claro, es importante también. Lo ideal sería no llegar a esto, por eso es que es tan importante la prevención, ¿no? Porque sin duda que si hablamos en términos económicos, se gasta muchísimo menos dinero y también menos tiempo en la prevención, que después, aparte que después para todo lo que tiene que ver el tratamiento con las personas que han sido rescatadas, es muy duro. Yo siempre recuerdo que una de las primeras capacitaciones que tuvimos en Red Causay, una hermana comentaba que ellas tenían un refugio para cuando las mujeres, sobre todo eran rescatadas, las llevaban ahí, y que les llevaba más o menos 3 meses solo para que recuperaran el sueño.
porque iban destruidas, aparte con otras adicciones, porque no es solamente el tema de la explotación sexual, sino también son las adicciones al alcohol, a las drogas, y todo lo que estas mujeres algunas tienen que hacer para sobrevivir. Entonces, por eso es que siempre decimos que es importantísima la prevención. Y la prevención no solamente en las familias, también a nivel educativo, en las escuelas. Yo creo que tenemos que tomar, lo vamos viendo cada vez más a medida que podemos hablar con las sobrevivientes, que nos parece importantísimo escucharlas, porque ahí tenés información realmente de primera mano, porque las demás podemos hablar en teoría casi, pero quienes hemos hablado con las sobrevivientes, por ellas siempre hablan de la importancia. Por ejemplo, tenemos una herramienta que es buenísima en la Argentina a nivel educativo, que es la ESI. Entonces, no podemos ignorarla, me parece que tenemos que seriamente acercarnos a ella, ver cómo ahí hay también, hay talleres sobre trata, están incluidos en la ESI, están dentro del eje de vulneración de derechos. Entonces es importantísimo que las y los jóvenes se acerquen a eso y poder hablar del tema. El año pasado con 2 hermanas fuimos a una escuela de adultos, una escuela pública de Capital, y nos invitaron en el marco de la ESI a dar un taller sobre trata. Y realmente fue una experiencia buenísima, porque también para nosotras y para ellos, porque no tenían idea tampoco de por qué teníamos que hablar de eso, incluso algunos se negaban, de por qué teníamos que hablar de eso ahí. Entonces tuvo que plantarse la directora y decir que la ESI es un derecho. Entonces teníamos que llevarlo adelante y que lo íbamos a hacer. Y claro, bueno, resultó una experiencia realmente muy, muy buena por las reflexiones a las que llegó la gente, eran todos adultos, y cosas que por ahí conocían, pero la conocían a la trata de películas, porque habían visto películas, conocían un montón. Claro. Pero después empezaban a pensar, sí, porque claro, yo una vez escuché a una señora que hablaba de tal tema, porque yo escuché de un taller, porque yo escuché de esto. Entonces, nos parece que es importante que empecemos a hablar de eso y que podamos, en el marco de la ESI, poder hablar de trata de personas, porque, como les decía, está en el eje de vulneración de derechos, y es importante que las chicas, los chicos empiecen también a pensar, bueno, a pensar en este tema, ¿no? Que tanto nos afecta como sociedad y que después deja marcas de las cuales es muy difícil recuperarse. Lo que escuchamos a las sobrevivientes, a que nosotras, por lo menos como red, les debemos tanto, por todo lo que hemos aprendido con ellas, todo lo que ellas nos van diciendo, nos hablan de lo importante que es. Incluso algunas también dan capacitaciones de ESI, en ESI porque fíjense que por otro lado no escuchamos a las sobrevivientes, y en algunos establecimientos educativos las mujeres de ANMAR, que es la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas, estaban yendo a dar talleres, porque bueno, como están en este avance del reglamentarismo, de que bueno, diciendo que la prostitución es un trabajo, entonces están promocionando eso. Entonces hay una gran movida también de parte de quienes no estamos de acuerdo con eso, de quienes somos abolicionistas, que ya podemos empezar a hablar de qué significa. Que quería que empezaras a que nos cuentes esto, porque es sumamente importante para conocer cuál es el rol que está cumpliendo en este momento en la sociedad algunos términos que habilitan determinados comportamientos que terminan siendo de alguna manera justificativos de la trata de personas, y creo que nosotros como franciscanos, franciscanas y el público en general tenemos que tener conciencia y conocimiento, porque la verdad es lo que nos va a servir, ¿no? Sí, yo no sé si ahora podemos hablar, Sandra, de que Red Causay es una red abolicionista y estamos con otras organizaciones abolicionistas trabajando, y podemos decir qué significa ser abolicionista y por qué lo somos, ¿no? Sí, Argentina es un país abolicionista.
Nosotros sostenemos que la prostitución, el abolicionismo sostiene que la prostitución no es un trabajo, sino que es una violencia de las más extremas hacia la mujer, hacia el cuerpo, hacia la vida de las personas, porque no solamente las víctimas son mujeres, si bien la mayoría lo son, pero no solamente. Entonces nosotros sostenemos que la prostitución nunca puede ser un trabajo, y el abolicionismo no está en contra de las mujeres que están en situación de prostitución, está en contra de los proxenetas y de los mal llamados clientes, los que también algunos llaman torturadores prostituyentes, otros más comúnmente puteros, pero no podemos llamarlos clientes porque el cuerpo de las personas no es una mercancía. Entonces, el abolicionismo significa eso, la prostitución no es un trabajo. Argentina tiene firmado pactos internacionales por los cuales se compromete a trabajar como un país, como un Estado abolicionista, y bueno, y hay un avance del reglamentarismo impresionante, y también en lo académico, en las universidades, en muchos medios de comunicación, también en algunos funcionarios públicos que quieren implementar, bueno, la prostitución como un trabajo. Y bueno, estamos convencidas de que no lo es. Se presentó ante el Ministerio de las Mujeres y Diversidades para que se incluya también la prostitución como una forma de violencia. No se ha logrado. Hace, creo que, no sé, pero 2 meses más o menos, a ver si Sandra se acuerda, cuando en un fin de semana nos encontramos con que unos formularios del Ministerio de Desarrollo Social querían incluir el trabajo sexual dentro de la economía popular. Bueno, nos enteramos, todas las organizaciones abolicionistas, se armó un lío bárbaro y logramos que se bajara ese formulario. Pero volver a decir, no, el abolicionismo no está en contra de las mujeres que están en situación de prostitución, no está en contra de las mujeres prostituidas, sino que está en contra de los proxenetas, porque si se reglamenta la prostitución ya no van a ser proxenetas, digamos, no van a ser delincuentes, van a ser empresarios del sexo. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Claro, y para añadir algún comentario también a lo que compartía María Silvia, no sé si lo habían hablado al inicio cuando yo no podía conectarme, pero bueno, Argentina desde el año 1937 es abolicionista, ¿no? Cuando se sanciona en 1937 la que es conocida como Ley Palacios o la Ley de Profilaxis, donde se prohíbe el proxenetismo. Entonces, en ese sentido, en Argentina está prohibida y penalizada la explotación de la prostitución ajena, digamos, y no, en este caso, el ejercicio de la prostitución de manera individual, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí es, digamos, como el punto inicial, y es como también una ley de avance para el contexto latinoamericano, con la famosa Ley Palacios, donde Argentina marca su sello abolicionista, ¿no? Entonces, todos estos años de recorrido como país abolicionista hacen también que, bueno, sigamos también manteniendo esta lucha contra el reglamentarismo, que en realidad busca condiciones, si la prostitución es considerada como un trabajo, el reglamentarismo va a buscar condiciones de trabajo, entre paréntesis, dignas, o entre comillas, dignas para las mujeres que están en situación de prostitución y donde, digamos, los proxenetas terminan siendo, digamos, grandes empresarios y también beneficiarios. Ilegalizados, claro. Y la otra postura, porque tenemos la postura abolicionista, reglamentarista y prohibicionista, ¿no? En esta postura, bueno, ahí sí, en la postura prohibicionista se prohíbe la prostitución y la que es castigada es la mujer, ¿sí? Tal cual. Entonces, la prostitución como queda... los dos extremos, ¿no? Claro. Sería como los dos extremos, pero siempre la perjudicada es la mujer, o en el caso de que sean niños o varones, la víctima, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí, por eso es tan importante desde las organizaciones y desde nuestra red, de lo que compartía María Silvia, tener bien en claro esta postura abolicionista, sobre todo cuando hay algunos avances del Estado en algunos ministerios que se busca cómo reglamentar
la prostitución, ¿no? Entonces, digo, como volver a eso también, porque bueno, es, digamos, nuestra postura que Argentina ha tenido desde muchos años. Y que Sí, en realidad el también, rol del Estado es, sí, digamos, continuar con esa postura y después, al contrario, que, digamos, en un contexto de derechos humanos se busca que estos derechos puedan conocerse y ejercerse y acceder, y que la persona tenga acceso a estos derechos, ¿no? Entonces tendría que haber otras políticas u otras iniciativas, como por ejemplo en trata laboral, no sé, más inspecciones, otras cuestiones, para evitar la explotación de personas. no, y también que las personas puedan acceder a políticas públicas que les aseguren trabajo, educación, Claro, y que no tengan que recurrir a la prostitución, por ejemplo, porque claro, lo que nos dicen algunas sobrevivientes que están acompañando a mujeres en situación de prostitución es que ellas no encuentran a nadie, a ninguna mujer en la calle o claro, la esquina que les diga que están contentas de estar ahí. Están porque, claro. bueno, no les quedó otra, porque no tienen trabajo, porque tienen familia, porque tienen que pagar un alquiler, y bueno, y esa es la situación. Entonces, cuando no hay políticas públicas, porque el tema es también que muchas de estas mujeres ni siquiera algunas han podido educación. Nos comentaban, por ejemplo, que eh, mandan mensajitos de texto porque no saben leer y escribir. Y es terrible que en nuestro país a esta altura haya una persona que no sepa leer y escribir. Entonces me parece por dónde tenemos que ir, por garantizarle esos derechos a las mujeres, son derechos humanos, ¿no? El derecho a estudiar, el derecho a una educación, el derecho a trabajar. Entonces, por eso es que nosotras como Red Causay somos abolicionistas, y nos hemos unido, somos una red muy chiquita, pero bueno, entendemos que la fuerza está en ese trabajar en red, en trabajar con otros, con otras, y así poder por lo menos luchar, que nos escuchen. No sabemos después qué se logra, porque bueno, a veces nos parece que no logramos nada, pero bueno, nos hacemos escuchar por lo menos. Molestamos un poco. ¿Sabes qué? Te digo, no es un tema menor la webinar de hoy, que si bien está enfocada hacia los hermanos de la Orden Franciscana Seglar y todos aquellos que quieran participar, es también una forma de, no menor, de hacer visible, y aunque ustedes crean que lo que van haciendo es poco, hermanas, el hecho de que ya podamos estar hablando de esto a través de una red social y que se haga visible en una pequeña porción de la población, hace que esto se conozca. Y al conocerse, va a hacer que también nosotros tomemos conciencia y empecemos a mirar las cuestiones desde otro lugar, más humano también, ¿no? Porque todos estos mitos de los que hablaban antes, lamentablemente, que son tan cotidianos en nuestras conversaciones, han hecho que este tipo de delitos crezcan. Y lo que creíamos que había sido abolido cuando se abolió la ley de esclavitud en el año 1813, hoy, en el año 2020, tenemos que seguir hablando de distintos métodos, pero de esclavitud al fin, ¿sí? Y de las personas justamente que más estarían necesitando que se las atienda. Y eso no es una cuestión solamente de un Estado, o de un gobierno, o de una comunidad estatal, o de organismos del Estado que estén organizados. También nosotros como ciudadanos, y en nuestro caso, como seguidores de Jesucristo, tenemos que tener una postura en la cual este tipo de cuestiones no nos puedan ser indiferentes. Por lo tanto, el testimonio que ustedes dan para nosotros es muy importante, porque nos está mostrando que mientras nosotros a lo mejor vivimos con otras cosas en la cabeza, un día se levanta y está pensando cómo ayudar
cómo mejorar la vida de las personas que en este momento están sufriendo, ¿no? Y esto no es un tema menor. Sí, es verdad. Ustedes, sí, sí, Sandra, perdón. No, decía que esto que estabas comentando vos es verdad, ¿no? Porque bueno, Tenemos, todas las si les capacitaciones, parece, toda no esta sé, información, pasar los la videitos que mayor- un poco refuerza, son cortitos, son 4 Sí, ahora videos. lo vamos a pasar. Los Lo que pasa es que yo, enlaces. perdón, chicas, pero yo quería que ustedes pudieran explicar con sus palabras esto que estuvieron charlando y que Ujú. nos cuenten esto del abolicionismo, del reglamentarismo, porque son cosas que no están muy difundidas y a veces aparecen en los titulares o aparecen en las notas como un dato de color sin importancia y sin embargo son fundamentales. Y ahí Marce está ya poniendo a tono uno de los Sí, videos uno de de los los que recién videos que hablaba son muy María Silvia. cortitos, sí, que un poco sí, refuerzan lo que ya hemos venido diciendo. Así que bueno, los podemos ver. También, y mucho más. Y estamos re bien. Me gustaría que nos vayamos a vivir juntos. ¿No estás cansada de seguir con los problemas de tus viejos? Vámonos lejos. Mirá, mientras estemos juntos, no necesitamos nada más. Abramos los ojos. ¿No estás cansada de seguir con los problemas de tus viejos? Vámonos lejos. No toda promesa es verdadera. Las redes de explotación sexual captan a través del engaño. Desde 2008, el Estado Nacional rescató 6.604 víctimas de trata. Llámanos al 145, línea gratis las 24 horas en todo el país. Paremos la trata. www.comitecontralatrata.gov.ar. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. La verdad, muy bueno tu perfil. Se nota que tenés buena onda con los chicos. Te buscan, ¿no? Y me dijiste que no tenés ningún problema en trabajar los fines de semana. Genial. Te va a gustar ser niñera. La remuneración que ofrecemos nosotros es muy buena. Así que vas a poder ayudar a tu familia y mientras vos podés ir con tus estudios, yo sé que eso es importante para vos. Vas a ver, te va a encantar. Abramos los ojos. Te buscan, ¿no? Y me dijiste que no tenés ningún problema en trabajar los fines de semana. Genial. Te va a gustar ser niñera. No toda entrevista de trabajo es seria. Las redes de explotación sexual captan a través del engaño. Desde 2008, el Estado Nacional rescató 6.604 víctimas de trata. Llámanos al 145, línea gratis 24 horas en todo el país. Paremos la trata. www.comitecontralatrata. Presidencia de la Nación. Manda tu foto. Gran oportunidad laboral. Gana 30.000 pesos en 2 horas de viajar. Viaja gratis. ¿Qué es la trata de personas? Se trata del comercio ilegal de personas a partir de su captación y secuestro a partir del engaño o fraude. Se promete a las personas algún beneficio o retribución económica, aprovechándose de una situación de vulnerabilidad de la víctima o a partir del abuso de poder. La explotación que sufren las víctimas incluye la prostitución u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares y la extracción de órganos. Elegí tu futuro. Y si no a la trata. Acá trabaja Susana.
Y acá trabaja Juan, su marido. Y acá trabaja Tommy, su hijo de 9 años. Y cuando no trabaja, acá juega. Acá comen y acá cocinan al mediodía mientras trabajan. Acá duermen después de haber trabajado todo el día. Despacho. Les descuentan de su salario la deuda que contrajeron por su traslado hasta acá. Acá suenan los golpes del vecino, que se queja por el ruido permanente de las máquinas. Esto es trata. Desde 2008, el Estado Nacional rescató más de 7.200 víctimas de trata. La mitad estaba sometida a explotación laboral. Llámanos al 145, línea nacional anónima y gratuita las 24 horas. Paremos la trata. www.comitecontralatrata.gov.ar. Bueno, era como para reforzar un poco lo que vinimos diciendo. No sé realmente cuántas víctimas habrán sido rescatadas. Hace unos 2 años se hablaba de 11.000, así que sabemos que son más. A veces también hay temporadas en que son más las víctimas de trata laboral que son rescatadas, porque a veces se entra en un lugar y hay varias personas. Pero bueno, es un trabajo como también para seguir de cerca, el trabajo que hace la Oficina de Rescate, el Comité también de Lucha contra la Trata. Hace poco tuvimos una reunión con el coordinador, las organizaciones abolicionistas, y bueno, creo que se puede hacer un buen trabajo, vamos a ver. Sí, sabés que otra de las cosas que me quedó muy, muy grabada fue el otro día cuando charlábamos sobre esta charla y eso, vos contabas que a veces cuando hay algunos eventos muy importantes como mundiales de fútbol o campeonatos internacionales, olimpiadas, bueno, donde hay mucha congregación de gente, es donde mayor incidencia hay de este tipo de delitos y es donde, de alguna manera, digo, tenemos que estar más atentos para no caer y para cuidarnos, ¿cierto? Sí, todos los eventos deportivos son especiales para esto. Yo, por ejemplo, donde vivía antes, en una provincia argentina, cerca el autódromo, era muy importante el turismo carretera. Entonces recuerdo que cuando se acercaba los días previos a la carrera, veíamos mucha gente desconocida en el barrio, ¿no? Y también veíamos la llegada de muchas mujeres al barrio. Entonces siempre son motivos, ocasiones especiales para que también se dé eso. Por eso es que siempre se hacen campañas. Por ejemplo, los mundiales de fútbol, nosotros trabajamos muchísimo cuando fue el Mundial de Fútbol de Brasil en el 14 y los Juegos Olímpicos creo que fueron en el 16. Y las hermanas de Brasil organizaron una campaña y nosotras nos unimos y trabajamos muchísimo acá en la Argentina, y todas las redes de Latinoamérica hicimos campaña, íbamos a la terminal de ómnibus, algunas hermanas iban al aeropuerto de Ezeiza a entregar folletos, a decir dónde tenían que denunciar en Brasil, dónde se denunciaba acá. Entonces, como modo también de difusión, de prevención. Sí, esto que decía María Silvia, bueno, los eventos deportivos, bueno, mueven mucho dinero y también mueven muchas personas. Yo me acuerdo, yo hace 2 años que estaba en Montreal, en Canadá, y justo cuando yo estaba se corría la Fórmula 1 en Montreal. Entonces también con algunas organizaciones con las que yo compartía también, los días previos a la Fórmula 1, cuando se corría y demás, también se sensibilizaba, y hasta incluso, no todos los medios de comunicación, pero en algunos había un spot, y en los diarios, no en todos, había salido una publicación para alertar y para sensibilizar, sobre todo a las mujeres y a las adolescentes, sobre, digamos, esta temática, ¿no? Porque, bueno, mueve, yo justo
el día previo a que se corría, había ido para conocer, porque había otro evento en el mismo lugar, y bueno, es impresionante la cantidad de gente de distintos países del mundo que mueve lo que es la Fórmula 1, la cantidad de personas y de dinero, ¿no? Entonces ahí son lugares como, digamos, para captar, o que ya están previstos, o alguien que está un poco, que puede ser captado por una red de trata también, y puede ser parte también de estas redes de trata, y que terminan siendo las mujeres como acompañantes y demás, en estos eventos, que no es solo la corrida, no es solo la Fórmula 1, sino todo lo que hay detrás, todo lo que es sí, todo el background que hay detrás de todos estos eventos, ¿no? Que a veces uno no lo ve en la televisión o en los medios de comunicación, pero existe, y es ahí donde, digamos, se juega, digamos, todo este tema de la captación, el traslado, el engaño y demás. Hay mucho, También por ahí, me contaban que la cuestión de en Argentina, con lo que los captan mucho en otros países, es con esta fantasía de las jóvenes y los jóvenes de ser modelos. Y es después ahí donde terminan en una situación de un gran enredo, porque se dan cuenta que era, bueno, todo un engaño. Estos videos que nos pasaron están muy buenos, como, ¿no?, tips o como pequeñas semillitas como para dejarte pensando, esas caritas de ángel que te contratan, ¿no? Esos jóvenes enamorados que meten a las chicas ideas que después, cuando se encuentran con la realidad, es otra. Entonces, sí, también por un lado este tema de las modelos, pero en los últimos años el tema relacionado con el fútbol, que cuántos chicos, cuántos jóvenes serán llevados a otros países, también con el sueño de triunfar en algunos países de Europa, y después terminaban esclavizados. Incluso este año también hubo una noticia hace pocos meses de algunos chicos argentinos que habían sido rescatados en Italia. Hace unos años también tuvimos noticias de algunos chicos de Italia, y yo hace años escuché un chico colombiano que incluso había tenido como una buena participación en la selección juvenil de Colombia, había sido compañero de algunos que son famosos, que después fueron famosos en Colombia, como Falcao, por ejemplo. No, Falcao es de Brasil, como otros colombianos, y bueno, y a él lo vendieron y estuvo por unos países rarísimos, y estuvo traficado realmente, hasta que pudo hacer la denuncia y pudo ser devuelto pudo regresar a Colombia. Así que Colombia. también el tema del fútbol hay que prestar atención. Sí, acá en Argentina también hay muchos jóvenes de países del África subsahariana que también con las promesas de ser parte de un equipo de fútbol, que juegan la A y todo lo demás, cuando llegan acá, digamos, eso cae y terminan siendo explotados, o, bueno, algunos de ellos son los que terminan, digamos, terminan siendo manteros, ¿no?, en algunos de los barrios de acá de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sobre todo de senegaleses y demás, y con esas promesas de, bueno, la familia vendió todo, hicieron, digamos, todo lo posible para que pudiera viajar, y cuando llegan acá la realidad es otra, y terminan siendo explotados, o, sí, digamos, la promesa dejó de ser promesa, y bueno, esa es la realidad. Hermanas, qué tema, realmente. Bueno, les agradecemos un montón todo esto que nos han contado. Esto es recién un inicio, porque en realidad ustedes han hablado con mucha seriedad y muy concretamente de lo que es como lo básico, ¿no?, que hay que saber y que hay que conocer sobre este flagelo, bueno, que el Papa Francisco tanto también ha castigado, ¿no? Y que en la misma Laudato Si es denunciada. Por tanto, bueno, les queremos dar
las gracias por haber dispuesto de su tiempo, por la paciencia con la cuestión de la tecnología y de los powers y todas esas cosas. Son mujeres que transmiten una paz enorme y creo que tienen que ver justamente con que se pueden encontrar con cosas tan terribles, siendo sostenidas por el espíritu y por el convencimiento de que los derechos de los seres humanos tienen que ser respetados, que todas las personas tenemos derecho a elegir la vida que queremos hacer y para qué queremos vivir. Así que bueno, más allá de que ahora nosotros vamos a seguir un ratito más con los hermanos de la OFS a través de los Meet, de la reunión Meet, ya estamos terminando lo que sería la transmisión en vivo. Así que bueno, muchísimas gracias Sandra, muchísimas gracias María Silvia. Yo he tenido la suerte de poder compartir algún curso, algunas webinars que la red Causay organiza, y son altamente recomendables. Síganlas a través de su Facebook. Que tenemos ahí Facebook, Red Causay Buenos Aires, es el Facebook, Instagram también. Tenemos una serie de webinars, ahí están puestos en la página. El martes próximo, el 29, tenemos el arte contra la trata, algunas artistas y varones y mujeres que ponen al servicio de esta causa su arte, nos van a comentar, así que pueden inscribirse, está ahí el link. Y yo, antes de despedirme, bueno, por supuesto agradecer, pero quería decir que nosotros desde el año pasado, como Iglesia Católica, tenemos las orientaciones pastorales para trabajar este tema en la Iglesia, que, bueno, fueron ampliamente difundidas y animadas por el Papa Francisco. Incluso hubo un encuentro en Roma a nivel mundial sobre esto, que, bueno, yo tuve la gracia también de participar en ese encuentro, y son muy interesantes las orientaciones pastorales. Entonces me parece que es un instrumento muy valioso que tenemos como Iglesia para trabajar el tema. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Muchas gracias, María Silvia. Muchas gracias. Sí, bueno, también agradecer el espacio que nos brindaron para que podamos compartir, y también reforzar esto que decía María Silvia, ¿no? De las orientaciones pastorales y de la importancia también de, bueno, toda esta información, de poder que nos ayude y que nos anime también a transformar nuestra mirada y el corazón también, para posicionarnos en otro lugar, para poder transformar o para poder acompañar procesos que viven personas también en la realidad que nos toca a cada uno, que a veces puede ser el de la trata, otras veces no, pero esto nos ayuda a tener una mirada atenta a la realidad en la que estamos, en el contexto donde estábamos, a la realidad, y poder también actuar en consecuencia. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Creo que después de hoy no estamos iguales. Ustedes nos han dado un testimonio muy fuerte y espero que esto también haya despertado un poco más nuestras conciencias. Así que bueno, les agradezco muchísimo. Ahora nosotros vamos a pasar a la sala de Meet para seguir trabajando con los misioneros. Y desde ya, hermanos, muchísimas gracias a todos los que participaron de este vivo a través de la página del Facebook de la OFS en Argentina. Y nos vemos en la próxima webinar, que es el próximo sábado a las 17 horas, donde podremos hablar sobre los vínculos fraternos. Paz y bien. Gracias. Gracias. Cristo nos trajo el camino y la forma de caminar, pues también en este tiempo nos envía a misionar. Puso al alcance de las manos nuevas formas de comunicar.
casa.